Si quieres ser rico y feliz, aprende bien esta lección. Trabaja con tesón, pero estudia con mayor tesón todavía. El conseguir y el convertirse son como los gemelos siameses. Lo que llegas a hacer tiene una gran influencia sobre lo que consigues obtener. Expongamos esta idea de otra forma. Casi todo lo que posees hoy lo has conseguido convirtiéndote en la persona que eres hoy. La mejor manera en que se puede enseñar el secreto de la riqueza y fortunas que se enseñó primero en la Biblia, haciendo la pregunta: ¿cómo podemos alcanzar la grandeza? Grandes riquezas, gran poder, gran influencia, gran reconocimiento, gran autoestima. ¿Cómo podemos alcanzar la grandeza?, le preguntaron al gran maestro. Aquí está la fórmula para alcanzar la grandeza personal, dijo él. Encuentra una manera de servirle a muchos, porque el servicio a muchos lleva a la grandeza, para aquellos que están interesados. Algunas personas no están interesadas, pero para aquellos que sí, el servir a muchos lleva a la grandeza. Alguien dirá: bueno, es mejor cuidar de mí mismo, lo cual está bien, pero no te lleva a la grandeza. También se podría decir: tengo suficientes cuentas por pagar, no puedo estar preocupándome por las cuentas de otros. Eso está bien, pero no te lleva a grandes riquezas. Es ayudar a la gente a pagar sus cuentas. Olvídate de las tuyas, porque si tú ayudas a suficientes personas a pagar las de ellos, las tuyas van a desaparecer. Ayuda a las personas con sus problemas y tus problemas desaparecerán. La clave para obtener la grandeza que el maestro enseñó es encontrar la manera de servir a otros. A muchas personas les gustaría servir a otras personas, pero no encuentran la manera. Lo fascinante es que hoy en día, si tienes algo de valor para dar, puedes llevarlo a muchas personas en tan solo un clic. Si tienes un negocio, lo que es emocionante sobre ti y tu negocio es que ahora tienes una manera de hacerlo. El que la uses o no, depende de ti. El que la conviertas en utilidades o no, también depende de ti. El que hagas una fortuna o solo un poco de dinero, todo eso depende de ti, de la ambición de cada persona. Es el mismo mercado y las mismas oportunidades. Lo que es diferente es la filosofía y la ambición de cada persona. Pero cualquiera que sea su ambición, lo que tiene que hacer con los medios y la manera es servir a tanta gente como tú quieras. Cualquiera que sea la actividad en la que estén involucrados, tienen la capacidad de afectar directa e indirectamente la vida de docenas de personas, y algunos de ustedes van a afectar directa e indirectamente la vida de cientos de personas, si lo desean. Pueden afectar directa e indirectamente la vida de miles de personas, y la paga es proporcional. Si afectas a unos pocos, tú ganas esa paga. Si afectas a miles, también ganarás la paga correspondiente. El secreto de la riqueza se encuentra en la Biblia. Servirle a muchos llevará a la grandeza. John Kennedy lo dijo en su discurso inaugural: no pregunte lo que la gente puede hacer por ti. No pregunte lo que tu país puede hacer por ti. No pregunte lo que tu gobierno puede hacer por ti. Preguntando qué es lo que la gente puede hacer por ti, no es cómo se volverá rico, no es cómo lo logrará. Una alta autoestima no es cómo obtendrá trofeos para poner en una carpeta sobre la chimenea. No pregunte, dijo él, lo que el país puede hacer por ti. Pregunta, ¿qué es lo que puedes hacer tú por tu país? Y el país significa a la gente. ¿Qué podría yo hacer por la gente? Quiero trofeos, quiero ser reconocido, quiero una alta autoestima. No pregunte lo que la gente puede hacer por ti. Pregunta, ¿qué es lo que podrías hacer por la gente? ¿Podría yo directa e indirectamente servir a mucha gente en mi país? La respuesta: si ayudas a suficientes personas a conseguir lo que quieren, podrás tener todo lo que quieras. Seguramente estás pensando que querer todo lo que deseas podría ser llamado egoísmo, pero está bien tener intereses propios, si lo hace de una manera positiva, ayudando a suficientes personas a tener lo que quieren. Tú puedes tener todo lo que quieras. Ahora, puede lograr todo esto aprendiendo ciertas habilidades como el liderazgo. Aprender a crear una organización me dio mucho dinero. Aprender a crear equipos, una comunidad o una audiencia. Eso es magia. Hacer que la gente trabaje en equipo es mágico.
es un desafío. Es como lograr que varios miembros de la familia trabajen en equipo. Es desafiante, pero es mágico. Hacer que el esposo y la esposa trabajen en equipo es desafiante, pero es mágico. Cuando pasa todo lo mágico, es desafiante. Anota esto, todo lo mágico es desafiante, pero una vez que descifres cuál es el desafío y te pongas a conquistarlo, entonces la magia ocurre. Déjenme decirles cómo la gente mágica trabaja en equipo, y voy a citar la Biblia otra vez. Si 2 o 3 personas se ponen de acuerdo en un propósito común, nada es imposible. Registra esto mentalmente. Si 2 o 3 personas se ponen de acuerdo en un propósito común, nada es imposible. Trabajar solo también está bien. Todas esas cosas están bien, pero todos debemos saber, sin embargo, dónde están las ventajas. Y estas son algunas de las ventajas. Cuando aprendí a crear una organización y servir a muchas personas, me pagaron mucho dinero. Ahora, ya sabes que debes tener algo de valor, ya sea un servicio o un producto, y aprender a llevarlo a millones de personas si quieres ser rico. El cómo lo haces depende de ti. Hay cientos de formas, como aprender a crear una organización o una audiencia. Hoy en día existen plataformas digitales que te permiten llevar ese proceso a cabo y de una forma relativamente sencilla. Aprende marketing, aprende a crear comunidades online o aprende a crear una red de personas. Esta es la técnica. Ahora, veamos el lado interno de la creación de riquezas. Estas son las 5 estrategias de generación de riqueza de Jim Rohn. Número 1. Busque la sabiduría. Si deseas triunfar, estudia el triunfo. Si deseas ser feliz, estudia la felicidad. Si deseas hacer dinero, estudia la adquisición de la riqueza. Los que consiguen esas cosas no lo hacen por mero accidente. Es cuestión de estudiarlas primero y de practicarlas después. Una de las estrategias fundamentales para disfrutar de la vida consiste en disponer de la información necesaria para alcanzar la meta deseada. Cuando se sabe lo que se necesita conocer, es muy útil también saber cómo se puede reunir ese conocimiento. ¿Quiere intentar adivinar cuántas personas toman la riqueza como materia de estudio? Efectivamente, muy pocos. Teniendo en cuenta la cantidad de hombres y mujeres que buscan la riqueza y la felicidad, es lógico pensar que harán serios estudios sobre ello. ¿Por qué no lo hacen? Es otra cosa más de las que incluyo en la categoría de misterios de la vida. Hace varios años aprendí que la Biblia es una fuente inmejorable de consejos. Hay una frase en ese libro sorprendente que dice: busca y hallarás. Ese es el camino para descubrir nuevos conocimientos que crean a su vez nuevas ideas. Buscar para encontrar algo. Primero hay que buscarlo. ¿Necesita una gran idea para cambiar su vida? Muy pocas veces surgen sin más, pero si inicia una búsqueda inteligente de los conocimientos que necesita, es posible que la verdadera idea surja cuando menos lo espera. Número 2. Aprende a cambiar. Si quieres ser rico y feliz, aprende bien esta lección. Trabaja con tesón, pero estudia con mayor tesón todavía. No lo olvides, es mucho más importante llegar a hacer algo en la vida que todas las riquezas que puedas acumular. En tu trabajo, la pregunta que debes hacerte no es ¿cuánto gano?, sino ¿en qué me estoy convirtiendo? El conseguir y el convertirse son como los gemelos siameses. Lo que llegas a hacer tiene una gran influencia sobre lo que consigues obtener. Expongamos esta idea de otra forma. Casi todo lo que posees hoy lo has conseguido convirtiéndote en la persona que eres hoy. De manera que este es el gran axioma de la vida. Para tener más de lo que ahora tiene, sea más de lo que ahora es. Supérate personalmente. Hazte más listo, más habilidoso, más laborioso. Ese es el punto hacia donde debe dirigir su atención. De otra forma, tendrá que conformarse con el axioma del no cambiar, que dice: si continúa siendo como hasta ahora, si no cambia, nunca conseguirá todo lo que podía haber estado a su alcance. Los ingresos rara vez son superiores al valor personal. A veces, los ingresos se incrementan de forma espectacular, pero si no aprende a dominar las mayores responsabilidades que la riqueza conlleva, normalmente se hundirá de nuevo hasta alcanzar el nivel que pueda manejar. Si alguien le da $1.000.000, lo primero que debe hacer es convertirse en millonario. Un hombre muy rico dijo: si coges todo el dinero del mundo y lo repartes por igual entre todos sus habitantes, ese dinero
volverá pronto a los mismos bolsillos en que antes estaba. Es muy difícil conservar las riquezas que no se han obtenido por medio del desarrollo personal. Número 3. Controla tus finanzas. La cuestión del dinero es muy emocional y la mayoría de nosotros tenemos sentimientos ambivalentes con respecto a él. Por una parte necesitamos la seguridad y la comodidad que puede proporcionarnos. Por otra, sentimos cierto temor a que el éxito financiero corrompa nuestros principios éticos. Ciertamente, la televisión y las películas han hecho mucho por crear una imagen de la gente rica como modelo de intrigante y maquiavélico. ¿Cuándo fue la última vez que has visto un programa en el que el bueno de la película estaba representado por una persona adinerada? ¿Cuándo le han explicado por última vez cómo funciona nuestro sistema económico? No me refiero a una explicación teórica del libro de texto, sino en términos de la vida y de la economía diaria. ¿Le ha explicado a alguien la manera más racional de invertir cada dólar que gana? La economía de la vida real es seguramente una de las omisiones más evidentes de nuestro sistema educativo. Y lo digo porque en mis viajes por todo el mundo como conferencista me he encontrado con personas con grandes conocimientos, médicos, abogados, altos ejecutivos, incluso empresarios, absolutamente incapaces de administrar sus propios recursos financieros. Estas personas, expertas en otras materias, son capaces de entender complejos informes anuales, pero la economía cotidiana es un enigma para ellos. Son incapaces de asimilar esa economía financieramente hablando, de una manera estable, continua y práctica. Su misma ignorancia les impide enseñar esa economía básica a sus hijos. De esa manera, generación tras generación, continúan ignorantes del milagro que representa el sistema de libre empresa. Y número 4. Rodéate de triunfadores. Uno de los principales factores que van a moldear la persona que desea triunfar es un concepto muchas veces mal entendido y mal interpretado. Se trata de la asociación con otras personas, es decir, de las personas que introduce en su vida. ¿Alguna vez ha caído en la cuenta de cómo los otros van moldeando su vida? Reflexione sobre esto. Si vive entre personas que gastan todo lo que tienen, tiene muchas posibilidades de convertirse en un derrochador. Si sus amigos y conocidos van más a ver combates de lucha libre que a oír conciertos, lo normal es que tú también acabes como ellos, pasando las veladas en los estadios. Tal es el poder del ejemplo y la persuasión de los compañeros. Pero el efecto es más profundo. Si anda entre gente que considera normal y corriente hacer trampas, engañar y timar, es muy posible que te persuadan para actuar de esa manera. Algunas personas intentarán avisarte, pero será inútil, y al cabo de 20 años de rodar pendiente abajo, se despertará preguntándose a sí mismo, ¿cómo he podido llegar a esta situación? Y no será un momento agradable. Para evitar el derroche de tiempo entre malas compañías, es preciso que se haga estas 3 preguntas básicas. Número 1. ¿Con quién paso el tiempo? Número 2. ¿De qué forma me afecta su compañía? Número 3. ¿Es buena para mí esa asociación o la compañía de esas personas? No eluda hacerse esas preguntas. Observe y analice el tiempo que pasa con sus principales compañeros. ¿Es positivo y constructivo para ti? ¿O es negativo y te perjudica? ¿No estás muy seguro? Entonces piensa en los siguientes aspectos. ¿Qué es lo que te obligan o te inclinan a hacer? ¿Qué es lo que te hacen escuchar? ¿Qué es lo que te inducen a leer? ¿A dónde te llevan o a dónde te hacen ir? ¿De qué forma te hacen pensar? ¿Qué conversaciones suelen tener o de qué te hacen hablar? ¿Cuáles son los sentimientos que despiertan en ti? ¿Qué te inducen a decir? Finalmente, después de haber reflexionado seriamente sobre estas cuestiones, plantéate la última pregunta. ¿Mis actuales compañías o socios me ayudan a avanzar en la dirección elegida al plantearme mis objetivos? Si tienes la fortuna de poder dar una respuesta afirmativa, te felicito. Pero si la respuesta no es afirmativa, ha llegado el momento inaplazable de que realice una valoración a fondo de su relación con los jugadores clave de su vida. Esperamos que este video sea de mucha ayuda para tu crecimiento personal y financiero. En perspectiva, es un video cargado de las grandes lecciones y sabiduría del filósofo del desarrollo personal, Jim Rohn. Y así como te has concentrado escuchando cada palabra en este video, esperamos que también empieces a aplicarlo en tu vida. De todo corazón, te damos las gracias por seguirnos. Esto nos motiva a seguir aportando valor a la sociedad. Ayúdanos a llevar el mensaje a más personas, compartiéndolo
en tus redes sociales y suscribiéndote si aún no lo haces. Hasta el próximo video.